Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de estudiar su palabra. Comenzamos la semana pasada con nuestro estudio del libro de Génesis. Ha sido realmente una bendición estar estudiando así, salteado, pasando por Juan, luego Jueces y ahora Génesis. Y me gustaría, hermanos, que comencemos nuestro tiempo leyendo la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, que va a ser el capítulo que vamos a estar desarrollando nuestro estudio en la palabra en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios porque pasajes así nos dejan ver las maravillas de quién es Él. Acompáñenme con sus vistas ahí en Génesis capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, ahí hay bedelio y onice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fue idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es la palabra del Señor que habremos de estudiar en esta noche. Acompáñenme poniéndonos en manos de nuestro Señor. Dios nuestro Padre, alabado seas, Señor Dios nuestro. Venimos delante de ti, agradecidos
porque en tu inmensa sabiduría nos has permitido conocer el origen de la creación. Gracias, Padre, porque hemos podido comenzar a estudiar este libro, porque también encontramos riquezas de quién eres tú. Tus grandes atributos, tus grandes obras manifiestan tu poder. Te pedimos, Padre, que en este tiempo tengas misericordia de nosotros y seamos guiados por tu Espíritu Santo para discernir lo que tu palabra tiene para nosotros. Por favor, Padre, guarda nuestro corazón de cualquier distracción y lleva nuestra mente a encontrar las riquezas que hay en este libro, viendo, Padre, que desde el origen está revelada la obra grandiosa de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos nuestro tiempo en tus manos. Úsame, Padre, como un simple vaso para poder llevar tu palabra a mis hermanos y ser juntos alimentados, regocijándonos por quien tú eres y por lo que has hecho. Ponemos nuestro corazón delante de ti, agradecidos. Solamente venimos delante de ti por los méritos de nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me gustaría comenzar con una pequeña ilustración de todo esto que vamos a empezar a estudiar. Y es una ilustración meramente, pero estaban unos científicos, el cual junto a un grupo de médicos lograron, al fin de tanto tiempo, juntar tierra y agua, y por medio de un proceso químico lograron reproducir la vida humana. Al fin, el hombre encontró la manera de juntar tierra y agua y formar a un hombre. Un poco enorgullecidos por su logro, van con un ministro religioso diciéndole: no necesitamos a tu Dios, ya podemos construir la vida humana. El ministro, con una sonrisa, les dice: ¿no lo necesitan? Entonces les falta crear la tierra y todo lo que en ella hay para sostener su creación. Comenzamos la semana pasada viendo que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. En 6 días creó tanto seres vivientes, asimismo el cielo y la tierra, lumbreras, luz y todo lo que en ello hay. El 7º día, nuestro hermano Albert, terminamos el pasaje estudiando que el 7º día Dios reposó. Y me gustaría a partir de ahí comenzar, porque es importante decir esto, hermanos. Dios no reposó porque se cansó. Dios no reposó porque estaba cansado y fatigado de lo que había hecho. Dios reposó como una muestra para nosotros, su creación, de cómo debemos vivir. Que el 7º día es del Señor, que hay un día especial para recordar sus grandes obras. Porque no me gustaría, hermanos, que nos quedáramos con la duda, que en estos versículos del 1 al 3 que leímos, pareciera que Dios tiene que descansar. Dios no descansa, hermanos. Pero nosotros necesitamos dedicar un día para recordarnos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Estudiamos la semana pasada que la misma creación muestra sus atributos, nos muestra sus cualidades de nuestro Dios. Y vimos un principio, que Dios es el único y Dios es el verdadero, no hay otro. Y ahora comenzamos nuestro capítulo 2 con una contundente y directa y concreta declaración en el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. No hay dudas, hermano. No hay dudas. No hay teorías, ideas humanistas. No hay dudas. Es Dios creando los cielos y la tierra. Es algo que debe quedar clavado en nuestro corazón. No da espacio para la duda. Y a partir del versículo 7, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor Moisés, como una foto, nos manda a hacer un zoom a un día en especial, el día 6. Porque en el día 6
nos quiere dar detalles de lo que ahí dijo en el versículo 31 del capítulo 1. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué hizo nuestro Dios el sexto día que vio Dios que era bueno en gran manera? Veremos la corona de la creación, la creación del hombre. En esta noche, hermanos, estaremos estudiando por medio de la creación del hombre que Dios es Señor del hombre y que en su señorío, hermanos, Él nos ha dado ordenanzas y mandamientos y principios claros para vivir en unidad con Él. Porque recordemos que en este momento hay una perfecta unidad entre la creación y el Creador. Por lo que entonces en esta noche este será nuestro enfoque. Dios como Señor y la creación en perfecta unidad con su Creador. Y es lo que iremos desglosando versículo a versículo y iremos estudiando para que al final nuestros corazones sean confrontados y busquemos ahora en esa unidad en Cristo ir cada vez más cerca de nuestro Dios en nuestra manera de vivir. Así que en esta noche, hermanos, los vamos a estudiar por medio de 2 puntos. El primero lo vamos a estar estudiando del versículo 7 al versículo 15 y el segundo del 16 al 25. El primer punto, hermanos, le llamaremos el Señor Dios forma y provee al hombre. Y el segundo punto, para aquellos que toman nota, el Señor Dios ordena al hombre. Entonces, vamos a entrar en materia en el versículo 7, hermanos. Acompáñenme ahí. Comienza el versículo diciendo: entonces el Señor Dios. Debemos recordar, hermanos, que este versículo no se escribió primeramente para ti y para mí. Hay un contexto inmediato. Este era el pueblo de Israel. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, escribe este libro y busca principalmente mostrar el poder de Dios. El pueblo de Israel ya lo había visto. Habían sido libertados por medio de 10 plagas, buscando la libertad del pueblo de Israel. Pero también el pueblo de Israel había mostrado una gran incredulidad, rogando muchas veces volver a esa esclavitud, donde allá sí tenían, reclamando muchas veces a Dios por lo que estaban pasando, como muchas veces tú y yo lo hacemos, reclamando el por qué nos tienen situaciones que nos tienen, por qué no estamos conformes con la vida que tenemos. Pero nuestro Dios, ¿se ve cómo se manifiesta en el versículo 7? Entonces, el Señor Dios. Desde el versículo 4 y de ahí todo el capítulo 2, tú vas a ver esta palabra. No dice Dios, dice Señor Dios. ¿Qué implica esto, hermano? Yahweh, Elohim. En Génesis 1:1, cuando dice Dios, en el principio creó Dios, solamente es la palabra Elohim. Pero a partir del capítulo 2, versículo 4, donde es la primera vez que se ve Yahweh, Elohim. Y es importante decir qué implicaba esto al pueblo judío para que nosotros podamos entender qué simbolizaba eso. Yahweh o Yahvé. Esto involucraba, y la primera vez que se le dice fue en Éxodo 3, cuando le dice: dinos quién eres. Yo soy el que soy. Mostrando su autoridad, mostrando su soberanía, su control. Y Elohim, un título que más que un nombre describe un atributo, lo que Él es, el Dios altísimo y poderoso, mostrando la supremacía y que sobre Dios no hay nadie más. Entonces, a partir de este versículo, comienza en el versículo 7 diciendo: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra
Es cierto, hermano, que el hombre es la corona de la creación, pero no sería nada sin un creador. Para ponerlo en un contexto actual, una pintura no vale solamente por lo que es la pintura, sino por el pintor. Si yo ahorita pinto una Mona Lisa, no me van a dar ni 5 pesos. Pero si Da Vinci pintó una Mona Lisa, ¿cuánto vale? Millones. El valor no está en la creación, sino en el creador. Y es lo que nos quiere mostrar aquí. No es lo más importante la creación, lo más importante es Dios. Así que entonces, por eso comienza diciéndonos, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y entonces, con un entendimiento de quién es Dios, ahora sí procedemos a ver a la creación. 2 cosas que vemos aquí, y vamos a ver en los versículos en adelante. En el versículo 7 vamos a ver su formación, y en los versículos restantes, hasta el versículo 15, su provisión. Primeramente comienza diciendo, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra de formó, hermanos, es ponernos en contexto de aquel artesano que da forma al barro, y particularmente aquí vemos que hay 2 acciones contundentes. Forma al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida. En los 6 elementos principales de los que estamos conformados tú y yo, no me los aprendí, los voy a leer: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, son los mismos elementos de la tierra. Esto quiere decir que no somos nada, que somos polvo. Enfrente de nuestra casa, su casa, es una calle de tierra, y hoy sufrimos con el polvo. Pero Dios, en su perfecto plan, del polvo, de la nada, nos formó. Acompáñenme por favor al Salmo 139, donde el salmista nos pone en contexto de quién es Dios y qué es la creación. En el Salmo 139, versículo 13 al 15 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son todas tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba de ti mi cuerpo, no estaba oculto de ti mi cuerpo, y cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. No somos nada, pero maravillosa obra ha hecho Dios. Nos forma del polvo de la tierra y después sopla aliento de vida. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Hermanos, formarnos del polvo y de la tierra y soplar el aliento de vida es solamente misericordia de Dios. Es solamente el amor que Dios tuvo y al crearnos. Y en esto de soplar es exhalar, es sacar aire. Y por medio de esa obra fuimos tú y yo creados con vida. Aquí entonces Adán es formado, el primer hombre es formado y les da la vida física y vida espiritual. Es muy importante mencionar esto, porque ahora sabemos que a partir de Génesis 3, y hoy tú y yo lo sabemos, esa vida espiritual se perdió. Por medio del pecado, esa vida espiritual la perdimos. Pero entonces tuvo que venir en su provisión el Verbo hecho carne, para que por medio de él nos diera vida nuevamente en Cristo. Es importante recalcar esto, hermanos, porque aquí es la formación del hombre, el estado ideal del hombre.
para tener una perfecta unidad con Dios. El pecado vino a separar eso. Y nosotros ya nacimos con las consecuencias del pecado, pero en Cristo hemos encontrado vida y vida en abundancia. Y entonces es así la formación del hombre, donde nos muestra que Dios es todo y nosotros nada, donde Él es el exaltado y nosotros sencillamente el resultado de esa gloria que Él merece. Y por si fuera poco, a partir del versículo 8, regresando a nuestro pasaje, nos muestra cómo nos forma y ahora nos muestra la provisión que tiene al hombre. Dios no dejó a la deriva a su creación, hermanos. Dios no dijo, bueno, ya hice, ahí nos vemos. Dios se involucra con su creación. Hay una unidad perfecta con su creación y no los deja solos. Y entonces, a partir del versículo 8, vemos la provisión de Dios al hombre. Principalmente en el versículo 8 dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén. Platicaba con algunos de mis hermanos dónde estaba el Edén. Desgraciadamente hoy, a ciencia cierta, es muy difícil saberlo. Y no es mi intención decirles hoy dónde está. Pero sí es mi intención mostrarles, hermanos, que Dios proveyó un hogar para el hombre. Dios proveyó un lugar donde iba a tener perfecta unidad el hombre con Dios y le llamó el Edén. Hoy más o menos es como si tú y yo escucháramos la palabra oasis. ¿Qué es un oasis? Es un refugio, es un lugar donde encuentras todo, donde encuentras paz, tranquilidad, alimento, sustento. Es entonces así el Edén para el hombre, donde iba a tener perfecta unidad con Dios, iba a ser también de las bendiciones de Dios. Y entonces Dios le provee el hogar al hombre, donde iba a mantener su unidad. Primer provisión, Dios provee un hogar. En el versículo 9 dice, nuevamente, recalquemos, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol grande a la vista y bueno para comer. ¿Qué está proveyendo aquí, hermano? Todo árbol agradable y bueno para comer. Nuevamente, hermanos, hay una gran lluvia de comentarios respecto a que si el hombre en su estado perfecto necesitaba o no comer para sobrevivir, puesto que estaba ya con Dios y no había más necesidad. Pero más allá, Dios le provee para comer, hermanos. Sea que para sostener su vida, o sea que nada más como un proceso natural de la perfección, Dios proveía al hombre el alimento. Y eso es una constante, hermanos, que se ha repetido durante los siglos de los siglos. Y en este versículo 9, comenzamos a ver dos árboles que van a ser cruciales para la exposición de mi hermano Geo. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. No quiero robarle el texto a mi hermano porque me regañaría, pero estos árboles, hermanos, son fundamental en la historia de la humanidad. El árbol de la vida, con características especiales para preservar la vida del hombre de manera indefinida. Un árbol el cual podían tomar, comer y podía mantener su vida. Ya le tocará a mi hermano Geo dar un poquito más del detalle de ese árbol. Y por supuesto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era un árbol que particularmente este árbol ponía a prueba la obediencia de Dios. A Dios, perdón. Ponía a prueba la obediencia a Dios porque estudiaremos que estas características de estos árboles eran una señal. No están ahí nada más porque ahí los quiso poner Dios. Dios puso un árbol de la vida y Dios trajo un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y particularmente este árbol, vamos a ver más adelante, había un mandato y había que obedecerlo para preservar esa unidad
perfecta con Dios. Este árbol, hermano, este árbol, que más adelante, el árbol de la vida, se nos muestra que es bloqueado para el acceso al hombre, lo único que diré, este árbol de la vida, que es bloqueado el acceso al hombre derivado de su pecado, es una prefigura, hermanos, de aquel árbol de vida que vendría a cumplirse con Cristo. Este árbol de vida que en Juan 15:5 nos hace referencia al Señor Jesús diciendo: yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Es Cristo el árbol de la vida, hermanos. Y estudiaremos, nuestro hermano Ger nos dará un poco más de esa riqueza de ese árbol de la vida. Pero que escuchen bien, ese árbol de la vida es el que da la vida. No es una rama y tú no puedes estar solamente agarrado de la ramita. La rama tiene que estar pegada al árbol. El hombre tiene una necesidad y solo es por medio del árbol de la vida, que es Cristo, que suple esa necesidad. No diré más porque le robo el texto a mi hermano Pedro. Entonces, viendo que Dios provee un hogar, Dios provee el alimento, y en el versículo 10 y hasta el 14 nos muestra ahí la provisión del agua para regar el huerto y para sustentar la vegetación y a los seres vivos que moraban. Dios forma al hombre, Dios provee al hombre. ¿Puedes notarlo? ¿Puedes notar cómo Dios no deja a la deriva su creación, sino que la forma y la sustenta? No lo dejó, hermanos, a esta creación sola y a la deriva, como tampoco a ti y a mí, hermanos. Como tampoco a ti y a mí. Nunca nuestro Dios, nuestro Señor Dios, nos ha abandonado. Nunca nuestro Señor Dios nos ha dejado sin sustento y abrigo. Pero ¿qué es lo que hoy la mayoría de la gente nos podemos pasar pensando en nuestro tiempo? ¿Cómo obtenemos el dinero suficiente para que mi día sea lo suficientemente efectivo para tener las cosas que necesito para vivir? Hoy la gente ya no está pensando en horarios de 24 horas, sino de 28 para poder trabajar 16, generar más dinero, cubrir sus necesidades y cumplir sus caprichos. Olvidándose, y acompañen en sus Biblias lo que dice Mateo 6. Mateo 6, versículo 25 dice: por eso les digo, nuestro Señor Jesucristo, no se preocupen por nuestra vida, qué comerán o qué beberán, ni por vuestro cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Nuestro Señor Jesús sabía que de este lado de la creación nuestro corazón iba a tender por las cosas de este mundo. Hablábamos con los jóvenes y no hay una ley que limite a hoy para tener más de 50, 100 playeras. Puedes tener cuantos carros tu dinero pueda comprar. Puedes tener cuantas casas tú puedas juntar. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Trabajar, esforzarse, todo por tener más, olvidándose que Dios provee. Hoy, tristemente, nuestra confianza muchas veces está más en lo que podemos hacer que en quién está nuestra vida, sustentada por Dios. Y entonces, puede ser que no estemos conformes, con lo que Dios haya determinado para ti y para mí. Y entonces, como no estamos conformes, buscamos, nos afanamos con las cosas de este mundo para poder tener más. Y hay que dormir menos,
y hay que estar más tiempo en el trabajo y menos con la familia, lejos de las cosas de Dios. Eso para después, cuando no esté grande. Y entonces cuando llegan los problemas en el matrimonio, cuando hay problemas en la sociedad, cuando los niños de ahora ya no conocen lo que es autoridad, nos preguntamos, ¿pero qué? Hemos dado todo por la familia. No, hermano. Nuestro esfuerzo ha sido terrenal, buscando suplir solamente lo que está aquí. Y nos olvidamos lo que dice ahí el versículo 33 de Mateo 6, donde estamos. Pero busca primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas, que todo lo que leímos, sustento, abrigo, bebida, os serán añadidas. Pero volteamos los papeles y el versículo lo tomamos al revés y parece que dice, pero busca primero el sustento, abrigo, bebida. Y tenemos a una sociedad hoy, cristianos hoy, que se enfocan más por los logros en este mundo. Así que, hermanos, viendo que nuestro Señor Dios provee, ¿por qué habremos de desconfiar de Él? Viendo que nuestro Señor Dios no deja sola a su creación, ¿por qué nos afanamos tanto por las cosas de este mundo? El Señor Dios, entonces, podemos ver aquí, forma al hombre. Él merece la gloria por formar al hombre. El hombre no es nada si no fuera por Dios. Y Dios mismo sustenta al hombre. Por lo que, hermanos, dejemos ya de afanarnos. ¿Por qué vamos a conseguir más? ¿Por qué vamos a tener más? Dios proveerá. Ahí debe estar nuestra confianza. Y entonces, vemos que nuestro primer punto, regresando a nuestro pasaje en Génesis 2, es exaltar a Dios. Es exaltar quién es Dios. Es reconocerlo por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por lo que Él hace. Y no es el hombre el centro de atención. Como segundo punto, hermanos, dijimos que íbamos a estudiar del versículo 15, del versículo 16 al versículo 25, que el Señor Dios ordena al hombre. Y vemos, hermanos, que así como el Señor Dios ha formado y provisto al hombre, también el Señor Dios puso reglas que el hombre debía seguir para mantener esa unidad perfecta entre él y el hombre. Había que seguir varios tipos de reglas y ordenanzas para mantener la unidad perfecta entre Dios y el hombre. Y las veremos, son 3 que encontramos en este pasaje. Podemos escudriñar más, pero en este tiempo veremos 3. Del versículo 16 al 17 está el obedecer sus mandatos. Del 18 al versículo 20 está trabajar responsablemente. Y del versículo 21 al versículo 25 está el matrimonio. Hermanos, aunque no nos parezca o tal vez nos sorprenda, el Señor Dios muestra que el hombre al comienzo, sin pecado, en perfección, se somete al hombre, se somete a Dios, trabaja y está en un matrimonio. Aunque varios digan que eso no vino por el pecado, no, trabajar y el matrimonio es parte de la unidad perfecta con Dios. Y es lo que estaremos estudiando entonces ahorita. Debemos considerar esto, que ahora debemos conocer que Dios pone sus ordenanzas y que ahora que estamos en Cristo, hermanos, y déjenme ser muy claro, ahora que estamos en Cristo, en nuestro proceso de santificación, porque de este lado del Génesis
hay pecado que nos separa de nuestro Dios y solamente en Cristo hemos encontrado unidad con Dios. Es solamente en Cristo, hermanos, que en nuestro proceso de santificación, para buscar esa unidad perfecta, trabajando en este mundo para la gloria de Dios, es que obedecer sus mandamientos, trabajar responsablemente y el matrimonio nos guían a nosotros a cada vez más ir en nuestro proceso de santificación, perfeccionándonos. Esto no quiere decir que por medio de hacer estas obras tú eres salvo. La obra de Cristo ya fue hecha, está nuestra fe en Cristo ahora, nuestra salvación está sentada en Cristo. Y como resultado de esto, buscamos la unidad perfecta con nuestro Señor por medio de esto. Y así que entonces en el versículo 16 y 17 vemos el obedecer sus mandatos. Dice ahí el versículo: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hay un sinfín de bendiciones, hermanos, de guardar y obedecer sus mandamientos. Hay un sinfín de cosas que Dios te protege de si tú guardas y obedeces sus mandamientos. Pero, por sobre todas las cosas, al tú guardar y obedecer sus mandamientos, la mayor bendición es la unidad que tienes con tu Padre. Y es importante recalcar esto, hermanos, que la obediencia a sus mandamientos, ya sea para chicos como para grandes, te preserva, te guarda de aquellas situaciones que ponen en pecado tu vida. En el versículo 16 vemos que hay en el versículo 16, vimos que hay una ordenanza: de todo el árbol del huerto podrás comer. Y en el versículo 17 hay una consecuencia, si hay una desobediencia al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice ahí: porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hay consecuencia por no obedecer los mandamientos de Dios. Hay una consecuencia, hermanos. Pero hoy, de este lado del Génesis, ¿qué pasa? Creemos que vivir en inmoralidad sexual, que un poquito de esto, que un poquito de lo otro, no pasa nada. Nadie me ha dicho nada, nadie se ha dado cuenta, nadie sabe de mi pecado. Creemos que vivir mintiendo, que engañar para obtener un beneficio, que decir medias verdades, no pasa nada, porque no nos ha ocasionado ningún problema, está bien. Y creemos muchas veces que vivir enfocados en las riquezas de este mundo nos van a asegurar la paz y la tranquilidad, pensando que no pasa nada. Es como decir que jugar con fuego no te quema. Debemos tener mucho cuidado, hermano, porque el pecado es tan sigiloso. El no obedecer los mandamientos de Dios es tan peligroso. Primeramente, rompe tu unidad con el Padre. Y lo comienzas a ver. Comienzas a tomar un hábito de un pecado. Pongámosle el nombre. Comienzas a cometer lujuria. Y entonces, la lujuria, ¿qué es lo que hace? Empiezas a poner tus ojos en otras cosas que no son de. Y entonces empiezas a desviar tus deseos, tus pasiones, tus anhelos por esa lujuria. Y entonces te empiezas a dar cuenta que ya no estás orando, porque ahora hay que ir por esa lujuria. Y entonces dejas de leer la palabra, porque tengo otra mente. El pecado es tan sigiloso, hermano. No creas que lo puedes dominar. No creas que eres fuerte para tener el control. El pecado se mete por una rendija, por el mínimo espacio que le des, por un clic con un celular. Y las consecuencias son devastadoras. Ya lo estudiaremos en Génesis 3.
Así que obedecer sus mandamientos primeramente te guarda, mantiene la unidad con tu Padre y te evita consecuencias. Adán estaba recibiendo instrucciones claras, hermano. Nosotros también tenemos instrucciones claras. Está en este libro. Hay que estudiarlo, hay que meditar en él, hay que conocerlo. Porque el desconocimiento no es excusa para pecar, hermano. Tal vez alguien diga, bueno, pero que ya no estamos en la gracia. Ya estamos en la gracia, ya no es juzgado ningún tipo de pecado porque ya vivo en la gracia de Cristo. Sí es cierto, hermano, si tú realmente eres un hijo de Dios, tú no vas a perder tu salvación, no importando el pecado que hagas. Pero mi pregunta aquí es, ¿te deleitas en pecar? ¿Un hijo de Dios que se deleite en pecar? Creo que no hay eso en la Biblia, nunca nadie lo encuentra. Un cristiano que se deleite y se regocija en un pecado. En Romanos 6, acompáñenme por favor. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcan sus lujurias. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que cuando se presenta alguno como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Así que, hermano, considera, si el día de hoy tu vida se caracteriza por un pecado, por deleitarte en alguna cosa que va en contra de obedecer tus mandamientos, considera. Porque Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Adán, para vivir una vida perfecta en unidad con el Padre, tenía que obedecer sus mandamientos. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Viendo nuestro segundo punto en Génesis capítulo 2, versículo 18, pasamos al siguiente, que es trabajar responsablemente. Dios comenzó a darle a Adán responsabilidades. En el versículo 15 encontramos las primeras, donde dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y en el versículo 18, 19 y 20 nos damos cuenta que le da la tarea de nombrar a cada animal. No soy biólogo, pero definitivamente debieron haber sido muchos animales. No creo que en 5 minutos le puso el nombre a todos los animales. Fue una responsabilidad que el Señor Dios le dio al hombre. Y la cumplió. Obedeció y le dio nombre a cada animal de la tierra. Pero hoy en día vivimos, los jóvenes particularmente, en una crisis existencial. Hay dos polos. Hay una palabra que es adictos al trabajo, que están enfocados en trabajar y generar más trabajo para que a través de eso cumpla sus caprichos con lo que te genere. Y me gusta viajar, y para viajar tengo que trabajar, y me gusta la ropa de moda, entonces hay que trabajar para traerla. Me gusta comer bien, tratarme, irme a cortar el cabello y hacerme ciertos masajes, hay que trabajar para lograrlo.
Pero también tenemos el otro lado, los niños, que pasivos, sin deseo alguno, con la posibilidad de meter su solicitud para una beca que los permita seguir en casa a los 30 años, siendo niños sin trabajar. ¿Qué quieres estudiar? No sé. ¿Qué quieres hacer? No sé. ¿Cuál es tu plan? No sé. ¿Por qué estos polos se están enfrentando hoy? ¿Por qué el hombre ha desvirtuado lo que Dios creó de manera perfecta, que es el trabajo? ¿Por qué es adictos al trabajo o no quiero trabajar? Porque el hombre ha perdido el objetivo por el cual se creó el trabajo. Y es lo que hemos visto en todo este capítulo. La unidad con Dios. El hombre se ha olvidado que el trabajo como principal objetivo está de qué manera mi trabajo me acerca a Dios. Y es por eso entonces que hoy hay un problema existencial, una crisis en los jóvenes. ¿Qué hago? No sé. Cuando tu meta está en la unidad con Dios, está buscar ser más de bendición para la gloria de Dios, mi trabajo lo hago con pasión para su gloria. Ser responsables se nos manda, ser diligentes, no ser flojos. Porque esto lo vimos en Jesucristo. Porque esto vino a ser Cristo a la tierra. Juan 17:4 dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Nuestro Señor Jesucristo vino a trabajar, a cumplir la obra que Dios le dijo que hiciera. La hizo de manera perfecta. Cumplió el propósito por el cual Dios lo mandó a este mundo. Por morir por tus y mis pecados, pagar el precio de tu y mi vida. Lo cumplió a la perfección. El trabajo, entonces, como principal objetivo, hermanos, jóvenes y adultos, y aún para mí, no es hacer más dinero, no es tener placeres en este mundo, no es que no nos falte nuestra edad adulta. Nuestro primer objetivo del trabajo es mantener la unidad con nuestro Dios. Acompáñenme, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, el apóstol Pablo confrontando a algunos flojos que estaban viviendo muy bien del amor de otros hermanos que les proveían. Dice el versículo 6 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros. Versículo 11 y 12. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. El versículo no dice que excomulgues a los que no trabajen. De hecho, más adelante dice que en amor los confrontes, porque son hermanos, mantener la unidad en nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver que por medio del trabajo responsable, con la mira y el objetivo correcto, mantenemos la unidad con Dios. Y por último, regresando a nuestro capítulo 2, el matrimonio. Y esto lo vemos del versículo 21 al versículo 25. Y aquí, hermanos, en el versículo 24 dice el pasaje: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tenemos aquí, hermanos, la primer consumación del primer matrimonio de la humanidad. Y está Dios como testigo, como invitado, como juez, como pastor presenciando. El primer matrimonio, recalco, en medio de un tiempo que el hombre estaba en una perfecta unidad con Dios.
me gustaría ser claro y específico en lo que el versículo 24 nos da como resoluciones claras y directas. Para aquellos que están en un matrimonio, recuerden y recordemos lo que Dios nos está diciendo. Y para aquellos que están en busca y en miras de un matrimonio, vean lo que Dios ve como un perfecto matrimonio. 3 puntos claros. El matrimonio es solamente y exclusivamente la unión de un hombre y una mujer. Y esto es por encima de lo que hoy digan las autoridades. Es por encima de lo que hoy promulga nuestro gobierno. Porque es autoridad divina que está sobre toda autoridad terrenal. Segunda resolución o declaración clara. El matrimonio es separado de los padres. Y eso sí, no perdamos la honra a nuestros padres que nos demande Jesús. El matrimonio es separado de los padres. Sé que los hombres muchas veces tenemos mamíferos y no nos queremos separar. Pero Dios, en su perfecto plan y muestra de lo que es el matrimonio, es separado. Y por último, resolución clara y específica. El matrimonio es para toda la vida, pues son una carne delante de Dios. El matrimonio es para toda la vida, hermano. Particularmente en este tema, hoy estamos viviendo las más altas tasas de divorcio allá afuera y aquí adentro, entre los cristianos. Ahora los matrimonios, según las encuestas, no duran más entre 5 y 7 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera causa de divorcio? Incompatibilidad. Pero más allá de esa palabra, hermanos, hay algo atrás que genera esa incompatibilidad. Se llama orgullo. Orgullo. Si tu matrimonio está en una crisis o ha experimentado un tiempo en el cual has considerado el divorcio, la principal causa es el orgullo que tienes. No tu pareja, tú. Porque, hermanos, particularmente con los varones, cuando la mujer fue creada, y dice en el versículo 20, y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea. Lo hizo porque el estado ideal del hombre era casado. Era casado. Hermano, la esposa no vino a ser una sirvienta, no vino a ser una ama de casa exclusiva para tus placeres, no vino a cumplir los caprichos nuestros, ni vino a servirnos. De hecho, en el versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Porque la esposa vino a cubrir una deficiencia tuya y mía, que no estemos solos. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que, hermano varón, considera esto. En el punto en que creamos que merecemos, por lo que hacemos en nuestro trabajo, que nos sirvan, que nos traten. Porque no, la esposa vino a ser una ayuda idónea, derivado de tus y mis necesidades. Definitivamente, ahora con pecado, con orgullo en nuestro corazón, se manifiesta muchísimo más fácil nuestra carencia. Cuando buscamos nada más complacernos a nosotros mismos, manifestamos esto, orgullo. Cuando somos capaces de lastimar a nuestra esposa con nuestras palabras, o aún muchas veces llegar
físicamente a la agresión, eso es lo que se muestra, orgullo. Porque no consideramos lo que dice la palabra del Señor respecto a la mujer, vaso frágil. Pero también, hermanos, nos habla un poco de la mujer este pasaje. Hermana, no son los hijos, no son tus papás, ni los sobrinos, ni la familia, ni la amiga, y mucho menos la mascota, tu prioridad. Tu enfoque es tu esposo. Porque el pasaje dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta unidad es en todo: emocional, física, aún en una unidad en la cual tu esposo es tu consejero, es tu mejor amigo, es tu guía, es alguien que te ama por sobre todas las cosas y va a ver por el bien para ti. Va a buscar la manera en que tú des gloria a Dios, hermano. Así que es bueno que tengas una amiga confidente, es bueno que tengas aquella con quien rindas cuenta, pero con quien eres una sola carne es con tu esposo. Hoy, de igual manera, muchas veces la mujer se olvida de eso. Y entonces vienen los hijos y se da prioridad a los hijos. Y el esposo allá en el sofá. Viene la mamá y el esposo por allá. Y muchas veces se nos olvida, hermano, que este pasaje, en la unidad perfecta con Dios, la mujer está unida al hombre. Cuando alguna entonces de estas perspectivas no las tenemos claras, las olvidamos o las erradicamos de nuestra vida. Encontramos, acompáñenme por favor en Efesios 5. Encontramos en Efesios 5 que al no cumplir sus mandamientos y al no obedecerlos están las consecuencias de nuestro orgullo. Capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Así que, hermanos, ya no es ver quién tiene la razón, ya no es quién tiene la mejor idea, ya no es se hace así porque yo digo, ya no es vivir todo el tiempo en un round, es buscar la semejanza de nuestro matrimonio a la semejanza del perfecto matrimonio de Cristo con la iglesia. Así que, marido, tú representas a Cristo. Y en el versículo 25 nos dice: maridos, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hay entonces en ti una responsabilidad como varón. Eres representante de Cristo por medio del matrimonio. Y hermano, tú eres representante de Dios. Vivamos entonces como nos corresponde, porque así mantenemos la unidad de nuestro Dios con el hombre. Entonces, hermanos, podemos concluir y hemos visto que Dios es el Señor del hombre. Él es el Señor y manifestó en su señorío mostrándonos cómo debemos vivir. Mediante la obediencia a su palabra, un trabajo responsable con la mira correcta y glorificándole con nuestro matrimonio. Pero sabemos que el pecado nos ha infectado.
que el pecado a la humanidad la ha corrompido y después de Génesis 3 no fue igual. Por lo que entonces tuvo que venir el nuevo Adán que vemos en 1 Corintios 15, que ese Adán vino a cumplir a la perfección la palabra de Dios, que vino a obedecer todos los mandamientos sin pecar, vino a cumplir la obra perfecta y a vivir en unidad al Padre. Cada uno, hermanos, de los mandamientos que vemos en este libro fue cumplido por Cristo. Derivado a tú y a mi pecado, nos imposibilitaba de acercarnos al Padre. Pero fue solamente por Cristo que, cumpliendo a la perfección este libro, siendo obediente hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, versículo 8, que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo obedeció cada ordenanza de su Padre, dispuesto a morir, para que tú y yo, viéndonos en nuestra debilidad, viendo que no obedecemos sus mandamientos, que muchas veces nos deleitamos en pecar, que no trabajamos con la mira correcta y que nuestro matrimonio no apunta al matrimonio perfecto, corriéramos a la cruz. Y en la cruz suplicáramos perdón y misericordia. Así que, hermano y hermana, si hoy te das cuenta que has vivido en rebeldía a Dios, desobedeciendo sus mandamientos, si hoy te das cuenta que tu amor ha sido por el trabajo, o que tal vez tu matrimonio no está conduciéndose de la manera bíblica, ven a Cristo, hay perdón, ven ahora que es tiempo, aún hay tiempo, y Cristo es nuestro mediador para mantener la unidad perfecta con el Padre. Es entonces así, hermanos, como podemos darnos cuenta que desde Génesis 2 está la mira de aquel que iba a salvar nuestras vidas y redimirnos para estar en perfecta unidad con Dios. ¿Está tu fe en Cristo? Si estás pecando, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tu manera de vivir y suplícale a Dios por misericordia. La justicia de Cristo está abierta para todo aquel que confiese a Cristo como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. Vamos a orar. Dios Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Grande eres sobre todas las cosas. Señor Dios, te declaramos como el Creador, como el sustentador, como el proveedor. Nos damos cuenta, Padre, que no somos nada, que si no es por tu vida, nosotros seríamos polvo. Te damos gracias, Padre, porque podemos encontrar desde el Génesis esa obra gloriosa de Cristo, que el primer Adán no pudo cumplir, que lo llevó a pecar, pero que el segundo Adán, Cristo Jesús, cumplió a la perfección, cumplió en la obra que tú le habías encomendado. Y ahora es en Cristo que nosotros hemos hallado reconciliación. Nuestro Dios, te suplicamos nos perdones, porque constantemente fallamos, constantemente desobedecemos tu palabra, constantemente nos regocijamos en el pecado. Perdónanos, Padre, porque aún llegamos a trabajar o a hacer las cosas para nuestros beneficios. Y nuestro matrimonio, muchas veces, no es una representación perfecta del matrimonio de Cristo con Él. Pero venimos delante de ti suplicando, Padre, la guía de tu Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo y tu palabra nuestras vidas sean guiadas por tu voluntad. Y te pido, Padre, por si hay alguien aquí que se ha dado cuenta que su deleite, su pasión es por cumplir sus deseos, que está lejos de ti,
que tengas misericordia, Padre, que aunque ya haya escuchado esto, o sea la primera vez que lo escuche, tú cumplas tu propósito en su vida. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar este tiempo tu palabra. Llévanos con bien y ayúdanos, Padre, a ser diligentes en este proceso de santificación en el cual estamos. Todo para tu gloria, todo para tu honra, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.